Estás al aire. ¿Ya? Ya estás al aire. Recuerda tus escenas en Yo y iPad. Ya estás en vivo en todas las plataformas. Shalom, mis hermanos, shalom. Shalom, mis amados hermanos. En este momento estamos aquí iniciando, ¿verdad? Esta transmisión que se está llevando a cabo por medio de esta preciosa plataforma, una plataforma preciosa que el Padre nos ha permitido, ¿verdad? Y nos sigue bendiciendo. En este día les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes desde aquí, desde el Ministerio Docente Berea, para México, Luz y las Naciones. En esta hora, aquí estamos, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes un poquito de este tema que ha salido y ha sido muy controversial, ¿verdad? Y ahorita está, pues, hermanos, en mucho auge, mucho auge. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Yeshua. En esta hora te bendecimos, te damos gracias por todo lo bueno que eres, por todo lo lindo. Tus misericordias son perpetuas y son nuevas cada mañana. En esta mañana recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Yeshua. Tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a hablar y a dirigir Biblia, Escritura, tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. En este momento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes este precioso tema acerca de la circuncisión. Me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo llevo dentro del ministerio, por la gracia de Dios, me he encontrado con muchísima gente, mucha gente que está teniendo este problema ahorita. De que aman a Jesús, aman a Yeshua, pero se enamoran tanto de Yeshua y han aceptado el hebreo como lo máximo, lo hermoso, porque por medio del hebreo nosotros tenemos acceso a las claves de la palabra, tenemos acceso al significado completo de las escrituras por medio del idioma hebreo. Y se enamoran tanto como yo y ustedes también. ¿Por qué? Porque este libro finalmente fue escrito en hebreo. Y bueno, el problema aquí es que cuando aceptan a Yeshua y empiezan a enamorarse del hebreo, que es algo óptimo, algo hermoso, se empiezan a congregar en congregaciones en donde se cumplen muchas profecías, de las cuales en este tiempo postrero, justo antes de la venida de Yeshua, está un ministerio que pocos lo han tomado en cuenta y muchos sí lo hemos tomado en cuenta. Otros no lo han tomado en cuenta porque no conocen en realidad este ministerio. O sea, uno comete un pecado por dos formas. Número uno, por ignorancia, cometemos pecados por ignorancia, porque no sabemos que aquello es una falta, porque no sabemos que aquello trae consecuencias verdad no agradan a Dios, pero no sabemos, ¿sí? Como el niño que comete cierto detalle, le dice el padre, pero ¿por qué lo hiciste? El niño, es que yo no sabía. Entonces, eso de que yo no sabía, abstiene al padre de darle una corrección con vara, ¿no? Empieza la consejería, empieza la limut, en hebreo enseñanza, y le dice, hijo, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque ahora viene la enseñanza, porque esto no agrada a Dios, porque esto, mira, perjudica tu estado de salud, etcétera, etcétera. Así también hay un pecado en el pueblo del Señor que no deja de ser pecado, la ignorancia. ¿Por qué? Porque aunque es ignorancia, pero no deja de ser pecado. Pero que Dios en Hechos 17:30 pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia y manda ahora a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan. Entonces, la ignorancia es justificable en algunas cosas. Y otro pecado es la rebeldía, que cuando se le da el tema, se le da el mensaje, se le explica a la persona, mira, porque siempre nosotros desde el altar, desde el púlpito, tenemos que predicar al pueblo la verdad presente de la palabra, explicándole por qué esto no agrada a Dios. Porque luego decimos, no hagan esto, es pecado, pero no explicamos el por qué es pecado. O no damos una enseñanza. ¿Sí? Entonces, hermanos,
ahí ese es el asunto, ¿no? Acuérdate, el pecado por ignorancia, uno, y el pecado por rebeldía. El que ya conoce, Santiago 4:17, el que ya conoce que aquello es pecado y lo hace, entonces le toma como impiedad. ¿Okay? Entonces tenemos que enseñarle al pueblo de Dios las verdades presentes del Evangelio. Entonces, y algunas personas con las que yo cuando he compartido el mensaje, cuando evangelizamos, no solamente, ¿verdad?, repetimos, tenemos el Evangelio para los no convertidos, les llevamos la luz del Evangelio a través de Yeshua, y tenemos el Evangelio para los evangélicos, tenemos el Evangelio para los mesiánicos, tenemos el Evangelio para los judíos. Entonces tenemos ahí las dos clases de Evangelio, para los no creyentes y para los sí creyentes, pero con conocimientos. Ahí tenemos en las páginas, ¿verdad?, la importancia de la sabiduría. Es tan importante la sabiduría. ¿Por qué? Porque Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, tenemos nosotros que bajo un conocimiento claro, exacto, profundo y verdadero, tenemos nosotros la responsabilidad de llevarle la limud. Limud, esa palabra limud que en hebreo viene de la lamed. La lamed es una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y lamed tiene que ver con pictográfico, ¿verdad? Tiene que ver con vara, bastón, bueno, muchas cosas que vamos a ir explicando con calma, amén, pero bueno, es enseñanza. Entonces, hermanos, tenemos la enseñanza de compartir, de impartir alimento y doctrina al pueblo, con conocimientos claros, exactos, profundos y verdaderos. Entonces me he encontrado con hermanos que una vez que aceptaron a Jesús y después aceptaron el hebreo como algo óptimo para poder desglosar en hermenéutica las 13 reglas de interpretación hebrea, entre ellas la cuarta en particular, que habla, ¿verdad?, que tenemos que ir al texto, ¿sí?, en su forma histórica, después en su forma en que fue escrito el hebreo, después su forma espiritual y al final la más difícil regla es la profética. Entonces, cuando el creyente acepta esto y dice, wow, qué hermoso es esto. Y luego, ¿dónde me congrego? Y se congrega con un hermano, una congregación donde ya guardan las fiestas solemnes, guardan el día de reposo, el día de Shabbat. Ahora empieza, fíjense, empieza de ser gentil, de ser mexicano, de ser poblano, de ser de guerrero, de ser de México, etcétera, de ser mexicano. Ahora empieza a adoptar una cultura que no es de él, y es la del hebreo. Ahora empieza por quererse parecer a un judío, a hablar como un judío, comer como un judío, vivir como un judío, y entonces empieza a perder su identidad. Y como no está bien equilibrada la persona, o sea, ni la doctrina que le están enseñando, no está equilibrada, porque ahora está renunciando a su etnia gentil para adoptar una etnia judía. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que él, el gentil, ahora se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve judío. Y aquí entra el peligro de lo que se llama judaizar. Porque empieza entonces, ¿verdad?, el hermanito a guardar la fiesta de la Pascua, que en hebreo es Pesaj, y qué bonito, pero le dicen, para que tú participes de la Pascua, dice en Hebreos, en Éxodo, dice en Éxodo que tienes que ser circuncidado. Bueno, aquí voy a empezar la conferencia porque me he encontrado con este tipo de asuntos, de dilemas, de posturas, enseñanzas, doctrinas. Entonces, el tema es Mashiach y la circuncisión, Cristo y la circuncisión. Entonces, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en Éxodo. Vayamos a Éxodo porque hay una razón por qué la persona se circuncida. Porque cuando empieza él a reunirse en una congregación de raíces hebreas, judías, mesiánicas, Israel, Efraín, vuelve a casa, etcétera, y no es en todas las quejilots ni en todas las congregaciones, claro, no es en todas, pero sí en un gran mayor. Les dicen, para tomar la Pascua tienes que circuncidarte. ¿Y en dónde dice eso? Y aplican esta escritura, miren. Entonces les digo yo, ahí viene ya lo que es el peligro del judaizarse. Éxodo 12, por favor, vayan conmigo. Y vamos a ver aquí
lo que la bendita y santa palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Éxodo, que vamos a ir con... yo me gusta siempre dar las conferencias con mucha calma, por favor, mucha paciencia, no hay prisa. Hay que explicar, como dijo el apóstol Pablo, en hebreo polos. Él explicó y dijo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras bien entendidas que 10,000 palabras sin entendimiento. Entonces, miren, vamos a ver aquí en 12:42. Dice, bueno, desde el 40, vamos a leer desde el 48. Dice, más, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, miren, en Éxodo 12:48. Más, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Aquí la palabra extranjero es gentil. Y aquí la Pascua se le está dando al pueblo de Israel, al pueblo judío, pueblo yehudí. Aquí gentil en hebreo, gentil se dice goin, gentil, naciones gentiles que no estaban bajo el pacto que Dios le había dado a Israel. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón. Escuche, séale circuncidado todo varón. Aquí dice varón. Y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Aquí el tema es la circuncisión. Ok, entonces aquí un rabín, un jaján, un roe dice, te tengo que circuncidar. Este asunto, ¿sí?, llegó hasta el tiempo del apóstol Pablo, en Hechos 15. Una vez que ellos aceptaron a Yeshua, hasta allá llegó este asunto. Por esto aquí el tema, la pregunta que se hizo desde un principio fue esta. Vamos a anotarla aquí. ¿Es obligatorio la circuncisión para los gentiles? Esa es la pregunta. ¿Según las Escrituras? Esa es la pregunta. ¿Es obligatoria la circuncisión para los gentiles? ¿Debe un cristiano, vamos a poner por segunda pregunta aquí, vamos a poner aquí cristiano, que es un seguidor de Cristo, ¿verdad? O un convertido, debe un convertido gentil circuncidarse para ser salvo? Esa es la cuestión. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Aquí ponemos Escritura y aquí ponemos leyes tradicionales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué debe de pesar más? ¿La tradición? Vamos a hacer que esta es una balanza, o la Escritura. ¿Cuál tiene que tener mayor peso? Ustedes me van a decir, obviamente la Escritura, siervo de Dios. Pero vamos a ver que al final, mucha gente se inclina por esta, a pesar de las escrituras que vamos a abordar ahorita. Vayamos aquí a Hechos 15 y dice, entonces, porque este asunto desde Moisés se traslada hasta el tiempo del apóstol Pablo, después de que ya Yeshua vino, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre, etc. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, hermano, qué problemática estaba ya sucediendo en ese tiempo del apóstol Pablo.
A tal grado de que hacían nulo, ¿qué cosa? El sacrificio de Yeshua en la cruz, ellos lo hacían nulo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, vamos a ver nuestra salvación de qué depende. Juan 1, 11 y 12 dice, mas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino? ¿Por qué dice a lo suyo vino? ¿Cuál suyo? Dice, algunos dicen a Israel. No, 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 no. No es así. La hermenéutica nos dice que tenemos que interpretar palabra por palabra, respetando signos, comas y todo tipo de lineamientos. Tenemos que respetar signos, comas de admiración, de interrogación. Y aquí hay una coma que significa detente. Y hay que explicarlo a la luz de las Escrituras. A lo suyo vino, coma. Eso significa su ministerio, a lo suyo. ¿Qué era de él? ¿Qué venía Yeshua a la tierra a traer? Él venía a cumplir un ministerio, a su ministerio, una obra completa. Yeshua venía a cumplir del Padre. Por eso en Juan 7, 16 dice, la doctrina que yo hablo no es mía, sino de aquel que me envió. Él vino a hacer, él decía, una obra, solamente vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, a lo suyo es la voluntad del Padre, a lo suyo es cumplir y ejercer su ministerio. Ya ese sería otro tema, ¿cuál es el rol profético de Mashiach? Ese ya es un abanico, ¿verdad? Que después estaríamos nosotros mostrándoles cuáles son los roles proféticos del ministerio de Mashiach. Pero aquí cuando dice a lo suyo vino, ¿a qué? A cumplir su ministerio y su obra. Dice, y los suyos no le recibieron. Aquí ya entra Israel. Y los suyos no le recibieron. Dice ahora 12, mas a todos los que le recibieron, aquí ya entran las naciones gentiles. Tú y yo, que me estás viendo. ¿Sí? Y aún judíos. Mas a todos, incluye judíos y gentiles. Los que le recibieron, usted que ya aceptó a Jesús como su Salvador o Yeshua como su Mashiach, a los que creen en su nombre, usted que ha creído en el nombre poderoso de Jesús, les dio potestad. Esta palabra de potestad es legalidad, es derecho, es una autoridad. De ser hechos, escuche, no dijo judíos, no dijo mesiánicos, es más, tampoco dice cristianos, dijo hijos de Dios. Los hijos de Dios, bendito sea su santo nombre, los hijos de Dios nos convertimos cuando por medio de un nuevo nacimiento, a través del vientre profético del Espíritu Santo, nacemos de nuevo y entramos al reino de Dios. Esto lo iremos desarrollando poco a poco. Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Por qué dice esta palabra? Los cuales no son engendrados de sangre ni de carne. Les voy a explicar por qué. Porque en ese tiempo, desde el tiempo de Juan el Bautista, todos ellos creían que por nacer de padre y madre judío, Yehudit, eso los hacía pertenecer netamente al pueblo escogido de Dios. El que nacía de padre y madre judío, eso lo hacía estar dentro del reino. Mas ahora, de Juan el Bautista en adelante, las cosas cambiaron. Se abrió la etapa a lo espiritual. Y ahora el que entra al reino de Dios ya no es por voluntad de carne ni de sangre, sino por medio de un nuevo nacimiento. Por eso es que aquí lo dice, escuche, los cuales no son engendrados de carne y sangre, estos son judíos, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, por medio del nuevo nacimiento y la aceptación del Evangelio, nosotros entramos al reino de Dios como hijos de Dios. Sigamos leyendo aquí, veamos de dónde viene la salvación, aceptar a Yeshua y creer en su nombre y vivir una vida santa delante de él, somos salvos. No necesita la obra de la gracia, la obra de salvación del Padre, obras y méritos. Eso ténganlo muy bien presente, por favor. Por esto el apóstol Pablo dice allí en Efesios, vayamos aquí a Efesios, miren, en Efesios,
2:8. Leamos 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia en hebreo se dice gesed. Gesed es regalo, es dádiva. Por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, de la emuná, de esa fe que da testimonio, soy hijo de Dios. Soy Benei Elohim, pertenezco al Hut HaShamayim, soy ya del reino de Dios. Por gracia de Dios sois salvos, y esto es por medio de la fe, escuchen, no por obras. Aquí es por la fe en Yeshua. Dice, y esto no de vosotros, ahí aquí habla de obras, porque el humano quiere a su salvación, ¿sí? Ganarse la salvación por obras, y hacer, y guardar, y observar, y cumplir, y con rigor, y con ser austero. No, ya no. Aquí dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es una dádiva, es un regalo. Cuando a ti te dicen, mire, vengo y le comparto este taquito, mire, te traigo este molito, le traigo a usted este atolito. ¿Qué es usted? Lo acepta, lo recibe. Se acordó de usted, su familiar, su vecino, y se lo dio. Fue una dádiva, un regalo. El que le da a usted un saco, el que le da a usted una escritura. Por ejemplo, una hermana que se llama Margarita, dice, hermano, usted para ver, ocupa una escritura, le regalo esta. Nuevecita, mire, está nuevecita, amén. Le digo, ¿cuánto es, hermana? Dice, no, mi hermano, si yo se la estoy obsequiando, se la estoy dando a usted. Amén, gloria sea al Señor, Dios te bendiga, hermana. ¿Qué hice yo? Aceptarlo. Así es la salvación, es una dádiva y un regalo de Dios, de Jehová, de Yud-He-Bab-He, de Yahweh, bueno, solamente usted lo acepta y lo recibe. De ahí en adelante, las obras que yo produzca será el resultado de mi emuná, de mi fe, de mi amor a Él. Y eso no de mí, sino que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo produce en mí para hacerlo. Pero ya no como obras, sino un resultado de la fe, un resultado de mi entrega a Yeshua. Él produce el querer como el hacer, pero no dependo yo de lo que haga, dependo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es la salvación, el regalo más grande. Entonces, ahora, quiero llevarlos aquí a Juan. El tema se llama Yeshua, Cristo y la circuncisión. Y trato de ser lo más claro que se pueda sin llevarlos acá a la gematría hebrea, aunque puedo hablarles por medio del hebreo pictográfico y como Moré que me permite el eterno ser, pero no sin tanto rollo, vamos a ser claros y contundentes, amén. Miren, vamos a ver ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo 3, y miren, cuando vino Juan el Bautista, ¿cómo dice? 3:9. Dice, bueno, desde aquí, desde el 7 vamos a leer. Al ver que muchos de los fariseos, escuche, fariseos, eso hasta el día de hoy está, ese espíritu farisaico sigue imperando hasta nuestros días. El espíritu farisaico, malo, ojalá fuera el bueno. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos, estos son sectas, y cada día hay más sectas y sectas y sectas, o sea que esto de las sectas no es nuevo, ya la religiosidad o el cúmulo religioso ya estaba desde el tiempo desde Abraham, estaba ya en las religiones desde la torre babilónica, desde más atrás. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la generación de víboras? Y bueno, alguien se ofende cuando les damos exhortación, disciplina y corrección y herimos su susceptibilidad y se salen de la congregación, el pastor no me quiere porque pues me está corrigiendo, ¿verdad? Y me está disciplinando. Y eso que no le decimos generación de víboras, como Juan el Bautista sí se atrevía a hablar de una forma austera, de una forma directa. Generación de víboras, pero siempre hay gente un poquito, ¿verdad? Que no ha logrado vencer esa parte, ¿verdad? De su carne, ¿ven? Entonces, el Evangelio decía Gigi Ávila, suene bonito, suene feo, trae bendición y vida eterna. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de lo irá bien y dirá? O sea, nadie va a escapar de los juicios de Dios, nadie, ni su religión ni su fe lo va a ayudar a que escape del juicio de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vean ustedes el nuevo pacto. Ya desde aquí se empieza a ver, porque desde Jeremías 31, 33 nos habló el Eterno de un nuevo pacto.
Y ese pacto vino desde Yeshua, quedó sellado con la sangre de Yeshua, el nuevo pacto, pero aquí las cosas ya cambiaron. Por eso Juan venía preparando el camino al Señor, Adonai, venía preparando el pueblo. Dice, haced pues, ahora se trataba eso, de hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque antes nada más, por la naturalidad, por la naturaleza, la legalidad que le daba el rabino de que si era judío y tenía que ser circuncidado al octavo día, como todo un judío, porque así lo dice la Torah, a los 8 días tenía que ser circuncidado, Levítico 12, y Yeshua cumplió también con la misma Torah, él cumplió la ley, al octavo día fue circuncidado. Pablo, Filipenses 3, al octavo día circuncidado de la tribu de Benjamín. Bien, entonces ellos pensaban, los judíos, que por ser judío ya eso les hacía pertenecer al reino. Ahora con Juan el Bautista de Yeshua, por eso dice en Mateo 11, 11 y 12, ahora el reino sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista, dice, el reino sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ahora, para entrar al reino de Dios ya no se necesitaba nacer de un padre o de una madre judía, ya no. Ahora la cuestión era esta, hacer teshuvah, frutos dignos de arrepentimiento, teshuvah, arrepentimiento, frutos dignos. 9. Y no penséis, ahora aquí decía, acuérdate que Juan el Bautista, o otros le llaman el inmersor, bueno, Juan, estaba con puros judíos, netamente judíos, ¿sí? Y tenía ahí a fariseos y saduceos, que eran los máximos miembros del Sanedrín judío, autoridades judías rabínicas, el parlamento israelita, o sea, tenía grandes líderes ahí. Y él les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque ese era el pensamiento, a Abraham tenemos por padre. Fíjate, ahora las cosas cambian, vea. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Escuche, ahora Dios, tiempo presente, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De cuáles piedras hablaba? Entonces usted ya se va pensando en unas, como estaba en un río, Juan hablaba de las piedras literalmente que estaban ahí en la orilla del río. Acuérdese que Hasatán, Adonai lo reprenda, Yeshua lo reprenda, le dijo a Yeshua, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hablaba de piedras. Yeshua le contesta, yo lo puedo hacer, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo si él lo podía hacer? ¿Tú quieres que yo te demuestre que soy hijo de Dios? Y es el problema de mucha gente que dice, si es profeta, profetíceme. Y hay quien cae en ese asunto, en esa provocación. Yeshua venció porque no cayó en esa provocación. Él podía hacerlo. Lo mismo cuando estuvo con Poncio Pilato. Hazme un milagro. Él lo podía hacer. Pero ¿por qué no lo hizo? Y muchos han caído en esa provocación. A mí me han dicho, si tú eres profeta, Nabí, profetízame. Entonces yo les digo, no te voy a profetizar nada porque yo no. Si yo te profetizo, entonces soy profeta tuyo. Y no soy profeta de Dios. Entonces usted no debe de caer en esa provocación. Y Yeshua no lo hizo. ¿Por qué? Porque si él lo hacía, entonces él no venía a obedecer a Dios, sino a él. Y él no venía a obedecer al miserable, el Señor lo reprenda, sino a su Padre. No lo hizo. Nada más le dijo, en Mateo 4:4 escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, lejem vivirá el hombre, sino de toda dabar, palabra que sale de la boca de Adonai, de Dios. Entonces, aquí dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esas piedras, y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:6, ahora pues vosotros, vamos a ver en 1 de Pedro 2, desde el 6 empieza a decir, por lo cual también contiene la escritura, aquí yo pongo sobre Sion la principal piedra del ángulo. Mira, ahora una piedra, pero que es la principal de las piedras, y es del ángulo. Escogida, preciosa, el que en él creyere, y habla de Yeshua, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, más que precioso, hermoso. Pero para los que no creen, siempre hay gente incrédula que no va a creer, porque Pablo dijo que no es de todos la fe. Así que no se enoje, no se estrese, no se enferme, no se deprima. Si el pariente, el vecino, el familiar no quiere nada con el Señor, ni quiere las cosas de Dios, o su hijo no quiera, el apóstol Pablo también dijo, no es de todos la fe, ¿no? Sí. Se le predicó el mensaje y no quiso, entonces pues ya, amén, hay que continuar salvando más personas, más vidas, más hermanos si desean.
¿Ven? Entonces, vea usted, dice, más a vosotros los que creéis mi nombre, dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen. Así que ahí hay gente que no va a creer. Usted continúe sembrando la semilla, amén. Dice, pero para los que no creen, porque hay gente que también no ha entendido esta parte, quieren evangelizar al patrón, quieren evangelizar al jefe de ahí de la empresa, quieren evangelizar al subordinado, quieren evangelizar al compañero, y están como palito de picar, y la persona dice, oye, es que ya me hablaste mucho, dame tiempo, espérame, yo no te digo que no, solo espérame, y ahí está, y nos cerramos la puerta por falta de sabiduría. Hay que respetar, si no se llama un acoso religioso, hay que dejar que Dios haga la obra, no eres tú quien la va a hacer, es Dios. Se siembra la semilla, se riega con oración, con lágrimas, Salmo 126:5, irán dando con lágrimas, llorando el que lleva la preciosa semilla, y orar a Dios, y Dios hará la obra. Echa tu pan sobre las aguas, y al cabo del tiempo lo hallarás. Amén. Ok. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, Yeshua, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces ahora miren cómo dice aquí, dice aquí, dice, mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Escuchen lo que somos nosotros, ya los gentiles, ya. Mas vosotros sois linaje escogido, aquí está, linaje escogido, ya somos simientes de Abraham por la aceptación del evangelio a través de Jesús. Ya no solamente es el judío, ahora ya es el gentil. ¿Somos qué? Nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios al recibirle. Ahora somos linaje escogido. Real sacerdocio. Ahora el sacerdocio ya no se limitaba, como en el antiguo pacto, a levitas. Ahora ya el sacerdocio santo para judíos y gentiles. Sacerdotes del nuevo pacto. Nación santa. Ahora ya somos uno solo en Yeshua. Pueblo, escuche, ya no somos dos pueblos, judíos y gentiles, ahora es uno. Pueblo adquirido por Dios, y esto por medio de Yeshua, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces mire usted lo bonito que venimos hablando aquí. Entonces, ¿por qué estoy hablando? Porque dice aquí el 2:4, acercándoos a él piedra viva, Yeshua una piedra. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5, vosotros también. ¿Cómo qué? ¿Está leyendo conmigo? ¿Cómo qué? Como piedras vivas. Piedras vivas, escuche, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Quiere decir que antes éramos piedras muertas, porque la palabra muerte, en hebreo, sí, muerte, ¿verdad? Es tánatos, y significa separación. Antes los gentiles éramos, ¿qué cosa? Vamos a poner aquí, nosotros acá vamos a poner aquí gentiles, en hebreo se dice goyín, ¿sí? Y aquí Yehudí, ¿sí? Antes nosotros éramos, dice aquí, piedras muertas. Pero al aceptar nosotros la emuná en Yeshua, ahora somos piedras vivas. Es lo que aquí está diciendo. Muertas porque estábamos, ¿qué? Separados. ¿Separados de qué? Separados de el pueblo, del pueblo santo de Dios. En aquel tiempo era únicamente al judío, porque del pueblo de Israel vienen los pactos, vienen las promesas, vienen los cultos, el reino, y de las cuales Yeshua vino. Todo esto se encuentra en Romanos 9. Nosotros estábamos separados ¿de qué? De estas bendiciones. Pero ahora, al aceptar a Yeshua y por su sangre, la sangre de Yeshua nos da la legalización de pertenecer a los pactos, a las promesas, a los cultos y al reino, y esto es a través de Yeshua. Ahora nos llama piedras vivas. Escucha aquí, dice más el 5, vosotros también como piedras, ahora piedras vivas. Entonces estábamos muertos, separados del pacto, el culto y las promesas, el Malkut Hashamayim, el reino de Dios. Ahora dice, sed edificados como casa espiritual. ¿Ya vio?
Una casa se edifica con piedras. Ahora ya los cimientos ya están y ya están los marcos, las puertas. Ahora falta ¿qué cosa? Las paredes, ¿sí? Ahora falta terminar la casa y para esto se necesitaban a los gentiles, porque la casa está siendo edificada de judíos y gentiles. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora usted ya puede ser un sacerdote de Adonai por la aceptación del evangelio a través de Yeshua. Ya no un levita, un Cohen, ya no de la tribu de Leví. Ahora en Yeshua, ahora ya somos sacerdotes para ofrecer, escuche, sacrificios espirituales aceptables. Ahora los sacrificios ya no son qué cosa, carnales, literales, porque ni hay un Bet Hamikdash, no hay una santa casa en Jerusalén tampoco, no hay un altar, etcétera. Entonces ahora, pero está la casa espiritual, la verdadera que el Padre viene, no es por la casa literal, los muros que se van a levantar allá en Jerusalén, no, y donde se va a sentar la abominación desoladora, no. Ahora, la casa espiritual del Padre, ¿sí? Es la iglesia del Dios vivo, columna, baluarte y apoyo de la verdad, donde usted es un tabique, es una piedra, donde usted es un material que también se necesita para esta casa espiritual del Padre, pero el requisito es nacer de nuevo. Acuérdese, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios aceptables a Dios. Ahora, ya los sacrificios espirituales. Escucha aquí, ¿cómo está diciendo aquí? Sacrificios, dice, espirituales. Aquí habla de sacrificios y tienen que ser sacrificios, dijo, espirituales. Entonces aquí ya no va a hablar de una circuncisión literal de carne. Ya no. Ya no va a hablar aquí de una etnia y de una cultura judía. No, porque usted no es judío, usted es goyín, usted es gentil. O sea, el problema aquí es que se ha perdido el equilibrio. Y el gentil, en cuanto a su salvación se refiere, ¿sí? Únicamente es a través de Yeshua. Ese es el Evangelio, la voz del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El gentil, ¿sí? En cuanto a su salvación se refiere, no necesita de este tipo de alineamientos, de circuncisión literal, de hacerse judío, convertirse a la conversión de un gentil a un judío. No, usted, porque si hacemos esto, como les dije, se está perdiendo nuestra identidad. Se está perdiendo nuestra identidad. Y esta no la debemos de perder. Usted es gentil y en el espíritu, en su ruach, usted en el espíritu, usted ahora pasa a ser un judío. Pero usted no tiene que necesariamente hacerse judío para ser salvo. Ni un judío tiene que hacerse gentil o cristiano para ser salvo. Porque Dios, mire cómo dice aquí. Dice aquí, ya estamos viendo poco a poco y con mucha paciencia, con mucha calma. Así damos las conferencias aquí en Berea, con calma, con paciencia, para que todos alcancen a entender el mensaje. Y ahí está el video grabado. Y bendiciones a todos ustedes, la más cordial bienvenida, los que nos están escuchando, los que después nos van a escuchar, etcétera. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones en esta, ya tardecita, ¿verdad? Top Ereb, buenas tardes, las 12 por ahí. Ok, bienvenidos todos. Pues muy bien, entonces, y es lo que estamos hablando, mira aquí en Romanos 3:29, ¿cómo dice Romanos 3:29? Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? El apóstol Pablo está aclarando. ¿No es también Dios de los gentiles? Entonces, ¿qué somos? Gentiles. Usted no tiene que hacerse judío, no tiene que cambiar de etnia ni de cultura, ni hacerse judaizante. Ahí viene el asunto del judaizante, el asunto, ¿verdad?, del peligro de judaizar. No, usted es gentil, coma sus huevitos, como ahorita yo, mi esposo, unos huevitos navegantes ahí con champiñones y todo esto, ¿verdad? Y bueno, ahí, amén, gentil.
Sigo siendo gentil, mi cultura es gentil y mi habla es gentil y etcétera. Amén. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Escuche, que es Dios de judíos y de gentiles. Ahora, aquí habla de sacrificios espirituales. Y antes se decía que para tomar la Pascua se tenía que ser circuncidado. Pero eso era, esto de circuncidarse, esto era en el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, porque ese es otro tema que se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Sí? Bajo el antiguo pacto sí se tenía que cumplir con estas leyes, pero bajo el nuevo pacto es la gracia. Se le llama, si usted no sabe, apúntelo, esta dispensación es la gracia, y antes eran las leyes. En el antiguo pacto era cumplir, era cumplir, guardar, era depender. Todo esto nos lleva a obras. En la gracia es la fe. La justificación, salvación, redención, es a través de esta palabra fe. Entonces, vea usted lo que dice aquí. Por eso dice aquí en Juan, ahorita me regreso aquí a Romanos, miren, vamos aquí a Juan 1:17. Dice, pues la ley, la Torá, instrucciones como, pues la ley por medio de Moshe Rabino, Moisés fue dada. Escuche, pero la gracia, yo prefiero la gracia, pero la gracia, Gesed, gracia, don, regalo, misericordia, pero la gracia y la verdad, la Torah Emet, vinieron por medio de Yeshua. ¿Ya vio? Entonces, hoy estamos en el tiempo, estamos en este tiempo, ¿de qué? Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, amén. Entonces, espero, amados hermanos, que estén conmigo en este momento, todos ustedes, saboreando de esta preciosa conferencia, ¿sí? Estamos en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo de la gracia. Y la gracia dijimos que es un don, dijimos que es un regalo, dijimos que es una dádiva. Y dijimos que esto es por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Sin obras. Eso lo dijo Efesios 2:8. No por obras, dice el 9, Efesios 2:8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En la vida eterna que Yeshua nos da, sin obras. Ahora, el que está en el antiguo pacto está obligado a circuncidarse porque está aquí está. Y como está en el antiguo pacto, cree, fíjese, cree en Yeshua, ama a Yeshua, pero sigue dependiendo de cumplir, guardar, depender de obras. Y al hacer esto, se está haciendo nula. ¿Qué cosa? ¿Qué se hace nulo al depender de la ley? Se hace nulo el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Se hace nulo. Porque aquí el regalo, el don, la dádiva es por medio de la aceptación del Evangelio a través de Yeshua y no por obras. Por eso tenemos dos dispensaciones, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces miren, todo esto así empezó. Vamos aquí a Romanos 2:28. Dice, escuche, es que esto está tremendo, está muy bonito todo esto, de verdad, No, mire, no, desde el 5, desde todo el 2, mire, 24, porque como está escrito, el nombre de Adonai es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran del pueblo del Eterno y eran circuncidados al 8º día, iban a la Quejilá y guardaban el Shabbat, leían la ley de Moisés en el Shabbat, pero siguen siendo ¿qué? Idólatras, apóstatas, se inclinaban a los Baales, Dios los entregaba a sus enemigos, venían los madianitas, venían los filisteos, allá en el tiempo de los jueces, y bueno, ese asunto que hasta el día de hoy se repite. Vean ustedes, y es blasfemado en el nombre de Adonai por la mala conducta, el mal testimonio de ellos. Y peor tantito que los judíos, cuando, ¿verdad? Dice aquí que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron.
Entonces, pero los gentiles aceptamos por fe la gracia, gloria a Dios, aunque todo era un plan también del Padre. Hablamos ahí del plan, el plan de Dios, la provocación a celos a los judíos, cuando Dios escoge al gentil para provocar a celos al judío. A esto se llama el plan de Dios. Ok, pero dice aquí, 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha, escuche, si guardas la ley. Aquí te está diciendo que la circuncisión te aprovecha si guardas la ley. Pregunta, ¿quién guarda la ley? Los judíos, los mismos judíos, ¿pudieron guardar la ley? Entonces no hubiera venido la gracia, no hubiera venido Yeshua. El mismo apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, él lo aclara y lo dice. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo un yugo? Note cómo le llama, un yugo a la ley, a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Vamos a leerlo más adelantito, pero aquí lo dice. Pero si en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, escucha, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, ¿de nada sirvió? Es lo que queremos, por favor, que mediten todos mis hermanos de alianzas mesiánicas, de raíces hebreas. No judaicen, eso se llama judaizar, no proseliten a nadie. El mismo Ruach HaKodesh, vamos a leer en Hechos 15, él dijo, no se lo impongáis a los gentiles, no, porque en Mateo 17:5 se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No dijo, escuchen a Moisés, ahí no dijo en Mateo 17:5, o las 4 veces que Dios habló desde el cielo, nunca dijo, escuchen a Moisés, dijo, a él oíd. Escuchen. Cuando Yeshua habla acerca del rico y Lázaro, Eleazar, en Lucas 16:19, que eso fue algo real, no es como dicen algunos religiosos que fue una parábola que no sucedió, no, Yeshua habló claramente y contundentemente, había un hombre que se vestía de púrpura, era rico, hacía banquete con esplendidez, etcétera, etcétera, pero había un mendigo llamado Lázaro era un tzadik, un kadosh, oraba a Dios siempre, llamaba a Dios, ¿ya? Y el otro dice que no, el otro era un rasha, era un impío, ¿ya? Conocía la ley de Dios, pero era un impío, era un judío. ¿Por qué? Porque esto se remonta hasta Moisés, dice, después cuando está en el infierno, en el Sheol, el rico, y Lázaro está en el seno de Abraham, le dice el rico a Abraham, padre, pues ya me voy hasta el final del relato, ya que yo estoy aquí y merezco esta sentencia de estar aquí por mis actos, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para que hable a mi padre, tengo 5 hermanos, no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Eso sucedió en el tiempo de Moisés y los profetas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Para ese tiempo era escuchar a Moisés, Para este tiempo, dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres, Abraham, Isaac, Israel, y al pueblo judío, por medio de los profetas, y de muchas maneras, por el Urim, por el Tumim, por el sacerdocio, por los videntes, por los profetas, etc. En estos, Hebreos 1 y 2, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de Moisés, no dijo así, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo un universo. Ahora es escuchar a Yeshua HaMashiach, ahora es escuchar el Evangelio, créete en el Evangelio, cree en Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16:31, ahora es creer en el Evangelio. Tampoco estoy desechando la ley de Dios dada a Moisés, tampoco la estoy desechando, porque de lo contrario habría que arrancar de toda la ley a la escritura, habría que cargar solamente el nuevo pacto, el llamado Nuevo Testamento, habría que cargar el Nuevo Testamento y el antiguo pacto de Génesis a Malaquías, habría que quitarlo de la Biblia, habría que nada más tener el de Mateo Apocalipsis, no, todo está correcto. Todo es correcto, solamente hay que entender el nuevo pacto. ¿Qué leyes quedaron obsoletas con la muerte de Yeshua en la cruz? ¿Cuáles leyes quedaron clavadas por su muerte en la cruz del Calvario? Todo esto, hermanos, sí requiere varias
varias series de enseñanza. Aquí en Berea las estamos dando, ¿verdad? El que guste inscribirse a Berea, adelante. El que guste reunirse con nosotros aquí, ¿verdad? En la ciudad de Puebla, adelante. Aquí está la Quejilá, aquí está la congregación, la Casa del Eterno. Bienvenido el que quiera reunirse, adelante, las puertas están abiertas. El que quiera una conferencia en su congregación, docente, nuestro ministerio evangelístico, docente Berea. Nuestro ministerio es cargado a la docencia, teología, escatología, homilética, apologética, hebraísmo, evangelismo, las 7 ciencias del Padre. Ese es nuestro ministerio, es docente, profético. Dice aquí, pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, pero nadie puede guardar la ley. 26. Si pues el incircunciso, o sea el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. 27. Y el que físicamente es incircunciso, o sea nosotros los gentiles, nacidos fuera de Jerusalén, de Israel, pero guarda perfectamente la ley. Ahora, ¿qué ley está hablando aquí? Dice que un gentil puede guardar la ley. ¿De qué ley está hablando? Hay que entender aquí desde este punto de qué ley está hablando. El gentil guarda la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión de tu carne eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ahí está, vea usted el nuevo pacto. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, desde el 8º día que nacen los bebés, o bien como Abraham de 90 años fue circuncidado, e Ismael a los 13 años. Dice, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, 29, sino que es judío, escucha, el judío, el yehudí, el hijo de Dios, el que lo es en lo interior. ¿Qué hay en lo interior de este cuerpo? Lo externo se llama carne, lo interno se llama espíritu y alma. Y la circuncisión, escuche, la circuncisión, el berit milá, el pacto de circuncisión, es la del corazón. ¿Ya vio? Es la del corazón. Aquí te lo estoy aclarando. En espíritu, ahí está, el espíritu, el alma y el corazón. No en letra, otra vez, no en la carne. La alabanza, o sea, la alabanza del cual proviene no de los hombres, sino de Dios. O sea, el don, el regalo viene de Dios. Ahora, ¿cuándo fuimos circuncidados? Vamos a ver aquí, en Colosenses. Alguien puede decir, bueno, ¿y yo cuando me circuncidé que ni cuenta me di? Es más, yo ni cuenta me di cuando me circuncidaron. Bueno, vamos a ver aquí qué dice la Escritura en Colosenses 2, 9 y 10. 2, 9 y 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Yeshua. 10. Y vosotros estáis completos en él. Mire, ya estamos completos en él. Porque él es la cabeza de todo principado y potestad, Yeshua. 11. En él también fuisteis circuncidados. Mira, hermano, tú ya fuiste circuncidado y ni sabías, ni supiste, ni te diste cuenta. Pero tú ya fuiste circuncidado. ¿Cuándo? Dice, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice, lo compara como el bautismo, sepultados con él en el bautismo, así como él fue bautizado, en el cual fuisteis también resucitados con él, morimos al pecado, resucitamos para Yeshua, mediante la fe. Es que en el Evangelio, hermano, ese es el punto. El Evangelio es la fe, fe, y no obras. Fe y gracia, fe y gracia. Mediante la fe en el poder, porque es que Él tiene poder. Y el poder de Él nos lo ha dado cuando nos dio, eres hijo de Dios. Acuérdate, Juan 1:13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder. Este es poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, que levantó de los muertos a Yeshua. Entonces, hay gente que no está segura de su salvación. Ante esta situación que estamos hablando, todavía no creen en que Yeshua ya los circuncidó, no creen que son salvos. Aquí dice que en la cruz de Yeshua, aquí en su cruz, nosotros fuimos, dice, circuncidados. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando su sangre preciosa nos limpió. ¿De qué? De todo pecado. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, Él los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Soy salvo, este es mi canto,
Yeshua me salva, oh cuán glorioso, soy salvo, este es mi canto, yo glorifico a mi Salvador. Entonces ahí fuimos circuncidados. Aquí lo está aclarando. ¿Cuándo? Al echar fuera de nosotros el cuerpo de pecado. Por eso de nuevo dice Pablo, aquí lo dice, mire, en el 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que teníamos esa tela de pecado, despojaos del viejo hombre, mire ahí está, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el 25, por lo cual desechando mentira, escuche, ahí está la circuncisión, desechando mentira, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. 26, airaos, pero no pequéis, ahí está la circuncisión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27, ni deis lugar a Hasatán. 28, el que hurtaba, ahí está la circuncisión, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los hermanos que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida, ahí está la circuncisión, salga de vuestra boca, sino la que sea agradable y la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 29, 30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Hasta tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya no tenemos el sello en el escuche. En el antiguo pacto, aquí en el antiguo pacto, el sello era la circuncisión, que se dice en hebreo, mila. Circuncisión, viene la palabra cortar en círculo. Y cortar significa separar. Ese sello de la circuncisión era en la carne, desde el 8º día de nacimiento. Ahora dice que en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, dice que ahora nosotros ya estamos, ¿qué? Tenemos el sello del Espíritu Santo. Usted sabe que esto se dice en hebreo, Ruach HaKodesh. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces ahora, la circuncisión es la limpieza de todo pecado. Es la extirpación. Extirpación es la separación del cuerpo de pecado. Por eso es que ahora, la verdadera circuncisión significa arrepentimiento. Cada día. Conversión. Y esto nos va a dar como resultado, el arrepentimiento y la conversión, nos va a dar como resultado el nuevo nacimiento. Así que toda esta obra preciosa de Cristo deja atrás esto. Pero si alguien quiere guardar el pacto de circuncisión en su carne, está obligado a guardar toda la ley, toda. Y escuche bien, aquí la circuncisión es ¿qué cosa dijo aquí? Ya no decir malas palabras, ninguna palabra corrompida. Estamos aquí en el 4:22, dice aquí, ¿qué cosa? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. La nueva circuncisión en Cristo es, ¿qué cosa? Despojarse del cuerpo de pecado. Precisamente, la circuncisión no es de carne, sino es de espíritu, alma, entendimiento. Tu mente tiene que ser renovada, cambiada. Aquí lo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esa es la circuncisión, que tenemos que estar circuncidados todos los hijos de Dios, ya no la circuncisión de la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados del espíritu. Nuestra mente tiene que ser renovada, transformada, cambiada, cada día. Vestíos del nuevo hombre, ahí está, escuche, creados según Dios. Esta es la nueva criatura, el diario vivir en Yeshua, justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando mentira,
Esta es la circuncisión que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros cada día. O sea, yo no nada más me circuncidó el Señor cuando yo acepté a Jesús. No, la circuncisión es todos los días. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Yeshua y todavía decimos mentiras o mentimos? ¿De qué color? Negro, blanco, rojo. Una mentirita blanca, piadosa, deja de ser, de todos modos, no deja de mentir y es pecado. Y dice que todos los mentirosos, Apocalipsis 21:8, se van a ir al infierno. Y que todos los que mienten, dice que son hijos de Satanás, Juan 8:44, es el padre de toda mentira. Por eso la ley, la Torah dice, no mentirás. Ahora hay que guardar la ley de Dios. Sí, yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que nosotros no guardemos. Ahora, como estamos, ahora, aquí hay otra situación que quiero aclarar, por favor. El hecho de estar en el nuevo pacto y tener el sello del Espíritu Santo y ser las piedras vivas para la casa del Eterno, el Beit Hamikdash verdaderamente es la espiritual, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Sí? No quiere decir que no voy a guardar los 10 mandamientos. Esto también lo tengo, mandamientos. Esto también lo aclaro, porque no van a decir, este hermano está equivocado, dice que hay que matar, robar. No, no, por favor entiéndame, yo creo que usted ya es para estas alturas ya es maduro. Pero los que no han recibido estos estudios, les explico. El hecho de estar en el nuevo pacto no abroga los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás, estas leyes de Dios morales. Tenemos que guardar, honra a tu padre y a tu madre. Guardar el día de reposo, está dentro de los 10 mandamientos, un reposo para Dios, pero no es una obra de la ley en la cual depende mi salvación, sino es el resultado de mi entrega a Yeshua, de mi nuevo caminar en Yeshua, de mi nueva vida en Yeshua, la que produce en mí su Espíritu Santo el guardar un día para Dios. Y no solamente un día para Dios, 2 días de la semana, todos, dijo el apóstol Pedro, puesto que estas cosas han de suceder, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Cada cuándo voy a despojarme del viejo hombre? Todos los días. ¿Cada cuándo me va a circuncidar el Espíritu Santo a mi espíritu hermano? Todos los días, dejando que la mentira, el chisme, la avaricia, la soberbia, la arrogancia, el Dios ego. De ahí para allá, yo sigo siendo un gentil. No me quiero parecer a un judío en nada. En el nuevo pacto, si yo quiero usar un talit, lo uso por voluntad y pues algún momento una simjá, una alegría, un gozo, a ver que se siente bonito ponerse una kipá, un talit, pero ya no tengo yo que usar tzitziyot tampoco, porque esto es en el antiguo pacto. Ya no. Ahora en el nuevo pacto las leyes del Padre quedan escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero esa es otra conferencia. Ahorita estoy con la circuncisión. Entonces, sí, yo tengo que guardar los mandamientos del Padre. ¿Sí? ¿Qué leyes vino Yeshua a crucificar en la cruz del Calvario? ¿Qué leyes nos vino Yeshua a clavar en la cruz del Calvario y que ya son obsoletas para el pueblo de Dios? Porque aquí en Colosenses lo estaba diciendo, miren, volvamos a Colosenses 2:13. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. No, dijo todos. Pero eso se llama fe. Tener la seguridad de que somos salvos y de que su sangre ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. O Baruch Hashem, Adonai, Yeshua. Dice 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había una acta que era contraria a nosotros. Ese es otro tema que se llama cuáles leyes Yeshua clavó en la cruz. Ese es otro tema que también yo creo que voy a hacer una serie de estudios porque el tiempo ya se me está acabando. Pero aquí dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuáles actas eran contrarias para mí, gentil, ser salvo? ¿Cuáles? ¿Cuáles actas, cuáles leyes eran contrarias para mí, que no me dejaban ser salvo? Aquí no está hablando de los 10 mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, leyes morales. No está hablando de eso. Pero hay otras leyes que nos eran contrarias. O sea, como yo era gentil, no se me permitía a mí guardar la Santa Pascua, la Cena del Señor, la comunión. No se me permitía a mí participar del bautismo, etcétera. ¿Cuáles leyes eran estas? Dice aquí, quitando la Yeshua del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles leyes Yeshua clavó en la cruz?
15. Y despojando a los principados, ¿a cuáles principados despojó? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿de qué los despojó? ¿Qué es despojar? Es quitar dominio, autoridad, potestad. Pues aquí la sangre de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, quitó esa autoridad que estaba sobre los gentiles, que no teníamos oportunidad de entrar al plan divino de la salvación. Y aquí hay en dos sentidos, ahí les va. Aquí es en el sentido material, esas leyes que en hebreo se dice takanot, anótalo, se dice así, takanot. Vamos a poner aquí, takanot, que son leyes, ¿sí? Son leyes, ¿sí? Vamos a ver, takanot. En hebreo se dice, son leyes rabínicas, o sea, leyes tradicionales, reglamentos y directrices, hechas ¿por quién? Esas eran las potestades. Las autoridades de aquel tiempo eran ¿quiénes? Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, sacerdotes. Todos ellos formaban el concilio en Jerusalén. Y ellos habían creado, ¿qué cosa? Esto, takanot. Y en esas leyes estas eran contrarias a quienes, todas estas leyes eran contrarias a los gentiles, que no se nos permitía a nosotros tener parte del plan de Dios. Es más, en el recinto sagrado, en el Beit Hamikdash, en el templo de Jerusalén, habían reglamentos, quiere decir que habían murallas que separaban y decían, el que traspase este límite será sateado, será lapidado, la sentencia. Un gentil no podía acercarse. Habían restricciones para los gentiles. Por eso se llama el atrio de los gentiles. Allá los gentiles. Bueno, todas estas paredes, estas leyes tradicionales fueron las que Yeshua colgó, crucificó, clavó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, voy a dar otra conferencia de esto con mucha calma, amados hermanos. Ya se me está yendo el tiempo, entonces espero yo que hayan entendido un poco de esto, de lo que estamos hablando, y despojando a los principados, 2.15, y a las potestades. Ahora, por el lado espiritual, esos principados y potestades que Yeshua despojó y los exhibió públicamente por el lado espiritual. Ahora, el lado espiritual. El lado material eran los takanot, o las leyes o las tradiciones de los ancianos, como aquella de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y dice en el 15:3, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento? O sea, la Torah, la palabra de Dios, por vuestra tradición. Entonces habla de leyes tradicionales. Sí, que ellos, ¿verdad? Han creado muchos libros. Por ejemplo, está el Talmud, está la Kabbalah, está la Mishnah, está el Haggalah de Pesach, está el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. En todos estos libros hay estos takanot. Hay leyes y ordenanzas de tradiciones de los ancianos, de los rabinos. Pero de esto me voy a otra conferencia. Amén. Entonces, dice aquí, despojándolos a los principados, y por lado espiritual son los espíritus inmundos, los demonios, el reino de las tinieblas. Yeshua venció sobre ellos en la cruz. Amén. Por lado espiritual, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Satán, el Señor lo reprenda, él no sabía que la cruz sería su derrota. Dice en 1 Corintios 2, 7 y 8. Miren, él no sabía que esa era su derrota. Les voy a mostrar porque si no, no hubiera crucificado a Yeshua. Dice aquí, ese tema se llama los misterios de la cruz de Yeshua, o los misterios de la cruz de Cristo. Y escuche, dice,
Más hablamos 2:7 de Primera de Corintios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. O sea, para los gentiles, nuestra gloria es nuestra salvación en Yeshua. Amén. Pero Dios escondió ese misterio, fue un misterio hermoso la cruz, porque en ella el gentil ahora es salvo y es unido al pueblo judío. Ya no somos dos, somos uno. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, escuche, conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. ¿Ya vio? Entonces ellos no conocían los misterios, lo que encerraba. Ese es un tema que iremos a dar en un momentito. Otra escritura, para confirmar lo que estoy hablando, está en Efesios 2:11. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, Pablo le escribe a los gentiles, Efesios gentiles, que en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión. ¿Cómo nos llamaban los judíos? Incircuncisos. Ahora nos llaman incircuncisos, los musulmanes nos llaman infieles, etc. Dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la carne, o sea, los judíos. 12. En aquel tiempo, fíjense, en aquel tiempo, por eso dice el 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Acuérdese usted, hermano amigo, que me está viendo, pastor, siervo, ministro, profeta, evangelista, roé, pastor, moré, etcétera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Yeshua, escuche, ¿alejados de qué? Alejado de la ciudadanía de Israel. Si antes estábamos alejados, ahora ya no estamos lejos de la ciudad, ahora ya somos ciudadanos del Israel, no material, del Israel espiritual, el reino de Dios. Y ajenos a los pactos, miren, esto era lo que hace rato hablábamos, estábamos muertos, éramos piedras muertas, separadas ¿de qué? De la ciudadanía y ajenos de los pactos, de la promesa. Escuche, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque antes solamente era el reino dado a Israel, era para el judío en cuanto a la carne. Por eso dice en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, y Yeshua fue un judío. 13. Y por eso dice en Hechos 13:46 que la luz de Yeshua ahora va a todas las naciones. En nuestro evangelio va a todos los rincones de la tierra por la gracia de Cristo, no por la ley de Moisés. Dice, pero ahora, el 13, pero ahora en Yeshua, Cristo es Mashiach, Cristo es Mashiach, y en hebreo se dice Yeshua Mashiach. 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, hay quien dice que es Yahshua, hay quien dice que es Yehoshua. Bueno, yo no me peleo, hermano. Si el que dice que es Yahshua, amén. Si el que dice que es Yehoshua, que significa también el que salva, amén. Es lo mismo, hermano. No nos hagamos, hermanos, por favor, porque ese es el asunto. No es Yeshua, es Yahshua. Tampoco es Yahshua, es Yehoshua. Tampoco es Yehoshua, es Jesús. Hermano, hay que acabar con ese asunto, hermano. El gentil le dice, para mí es Jesús. Yo soy español, soy mexicano, para mí es Jesús. Pero es que Jesús en hebreo dice, bueno, pues entonces es Yeshua, pero aquí no estamos peleando títulos, escuchen hermanos en redes sociales, no nos peleemos por nombres, por títulos, es la persona del resucitado el que está en mí, el que me ha sanado, me salvó, me resucitó cuando estaba muerto, literalmente, me volvió a sanar, ha hecho maravillas en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia, hemos orado por los enfermos, Yeshua los ha sanado por la fe que es en su nombre, es en su nombre. Y el que dice, para mí es Jesús mi Salvador, amén, hermano, te amo, eres mi hermano. Y el que dice, para mí Yeshua, eres mi hermano, te amo. El que dice Yehoshua, eres mi hermano. Por favor, ya, Romanos 14:1, dejemos de juzgar al que come y que no nos juzgue el que no come. Dejemos de juzgar al que usa talit, kipá, tzitzilló, las mujeres cobertura. No juzguemos, ya no caigamos en ese pecado de juzgar. Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de Mashiach, y seremos juzgados por todas nuestras obras, dice ahí, porque mal juzgamos, hicimos malos juicios. Reciban al débil en la fe. Yo recibo a mis hermanos de alianzas hebraicas cuando vienen aquí en la Quejilá y vienen con su talit, amén. Y hermano, ¿usted por qué no usa talit? Porque estoy en el nuevo pacto. Entonces ya les doy el tema, la gracia. No, pues yo estoy acá. Bueno, Dios te bendiga, amén, shalom. Somos hermanos. No hay que pelearnos. Si no nos llevamos bien aquí en la tierra, ¿cómo nos vamos a llevar bien allá en el Jabá Olam, en el reino celestial, en la vida eterna? Acabemos con esto, por favor. Lo mismo que come carne de puerco, pero es otra conferencia, pero que también entra aquí.
Para mí es pecado comer carne de puerco. Lo ven como algo demoníaco. Se han atrevido a satanizar, a demonizar, que porque los espíritus inmundos se fueron a los demonios. Déjanos ir allá, ya ven, en ese cerdo hay demonios. Hermanos, somos niños todavía en nuestro modo de pensar. Pero si aquel no come, yo no como carne de puerco, hermanos, amigos, y Jajanín, Roejín, todos, evangelistas, profetas. No como carne de puerco porque a mí me hace mal. Lo guardo como una ley dietética, me hace mal. El comer carne de puerco a mí me aumenta los triglicéridos y el colesterol. Me hace mal, yo no lo como. Pero no como una mitzvah, como un mandamiento. No comas esto porque yo no estoy en el antiguo pacto, ni dependo de las obras de la ley, dependo de la gracia en Yeshua. Amén. Y tengo el sello del Dios vivo, y el Espíritu Santo en mí, y el don de Él. Amén. Entonces, pero si aquel hermano no come, amén, gloria a Dios, qué bueno. Entonces, vamos recibiéndonos los unos a los otros. Ese es el amor de Dios para con todos. Y si aquel viene y alaba a Dios y toca un shofar, gloria a Dios, qué hermoso. Me gusta a mí tocar el shofar, amén. Y el que en vez de shofar toca su guitarra, amén, gloria a Dios. Y el que toca su pandero, amén, gloria a Dios. Pero no juzguemos. Ya llegará el momento en que Dios le abrirá su entendimiento y pues Él entenderá más cosas a su tiempo. Y si en ese momento que Él llega y yo doy la conferencia del nuevo pacto y del antiguo pacto y lo entiende, el Espíritu Santo se la obra y dice, hermano, ahora ya entendí que no debo usar talit, ni kipá, ni tzitziyot, que el nuevo pacto, las leyes están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31, 31 al 33, Hebreos 8, 8 al 12. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Jehudá y de Israel en aquellos días, dice Adonai. Escribiré mis leyes. ¿En dónde? En su mente y en su corazón. Ellos serán para mi pueblo y yo seré para ellos su Elohim, su Dios, su Salvador. Su palabra ya está escrita aquí y acá. Ya no necesito usar aquí, ¿verdad? Filacterías. Ya no necesito usar el tzitzit, ¿verdad? Del talit, ¿verdad? Donde vienen escritas la Torah y el Yud He Vav He y muchos de los mitzvot, de los mandamientos de Dios, los tzitzit, ¿verdad? Esos flecos que luego se ponen mis hermanos judíos para los que no conocen, bueno, por aquí les voy a presentar unas imágenes, gloria sea al Señor, ya estamos terminando. Esta conferencia es muy hermosa, preciosísima. Me falta ir a Hechos 15, hermanos, en Yeshua el tiempo avanza mucho, avanza mucho. Miren, ténganme un poquitito de paciencia, vamos a poner acá, miren por favor. Espero que todos los que están ahí viéndome se estén gozando de esta conferencia y si alguien tiene alguna duda, escríbame sus comentarios. Sé que voy a recibir lanzas, sé que voy a recibir escarnios, sé que finalmente los siervos de Dios, y para esto en las redes sociales, ¿verdad? Las críticas también luego son muy buenas. Bueno, pues si tiene preguntas, hagámosla, ¿verdad? Y con todo el amor del Padre, pues adelante, ¿no? Las podemos contestar siempre y cuando, como les dije, pese más las escrituras que las tradiciones de los hombres. Porque siempre acuérdate que Yeshua le dijo a Hasatán, como está escrito. Entonces aquí nosotros siempre tenemos que predicar como dice la escritura. Juan 7:39, dijo Yeshua, le dijo a la samaritana, como dice la escritura. Entonces nosotros siempre predicamos, ¿qué pasa? Como dice ¿quién? La escritura. Entonces nosotros vamos a basarnos siempre ¿a dónde? A como diga la escritura. Bueno, miren, aquí hay algunas imágenes, vean, ustedes pueden ver, aquí les voy a presentar por ejemplo una, aquí otra, aunque el tiempo ya se me terminó, ya voy a acabar la conferencia, que está muy buenísima la conferencia, ¿ya? Y vamos a seguir dando más, estése pendiente porque vamos a seguir desde el Ministerio Evangelístico Docente Berea, vamos a estar sacando todos estos videos para que usted ahí los considere. Miren, aquí está la circuncisión de la cual yo he estado hablando, no presenté ninguna imagen, ¿verdad? Me fui explicando, pero aquí está la circuncisión en cuanto a la carne y se vale, para el pueblo judío está bien, porque es uno de los pactos para el pueblo judío, pero no para el pueblo gentil. Miren, mis respetos, miren qué hermoso, es el pueblo santo de Dios, es el pueblo Kadosh, el eterno, qué bonito, miren los judíos,
su cultura, su etnia, su emuná a Elohim. Miren, aquí están lo que les dije yo, miren, aquí está, esto se llama todo esto, ¿verdad? Se llama las filacterías. Miren ustedes, qué bonito las filacterías, miren ustedes. Miren qué bonito es el pueblo judío, el pueblo santo de Dios. Es como todo un judío, miren, este es el tzitzit. Sí se vale para el pueblo judío porque es uno de los pactos para Israel. Miren qué bonito los niños, miren, todos los niños, miren. ¿Por qué? Porque son judíos, el que ha nacido de la carne, carne es. Ellos practican el netilat yadayim, o sea, el lavado de manos. Para el pueblo judío pues está muy bien. Aunque aquí a Yeshua le decían los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y ahora en Yeshua, por eso dice que somos ministros del nuevo pacto. Yeshua dice, ¿por qué quebrantáis la Torah, el mandamiento, por vuestra tradición, leyes tradicionales? ¿En dónde encontramos en la Escritura que hay que lavarse las manos y decir la ley ritual de lavado de manos antes de comer, cenar y dormir? ¿Dónde lo encontramos? No, lo hacemos por higiene nada más. Y el COVID nos enseñó mucho. Ahora la limpieza hasta gel y sanitizantes. Pero Yeshua dijo, ¿qué no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre, del vientre a la letrina? Más la contaminación no es esta. Yeshua, sino del corazón sale lo que sale del corazón. Mateo 15, los malos pensamientos, ¿verdad? Ahí está. De eso hay que circuncidarnos cada día, hermano que me escucha. Pastor, evangelista, profeta, roé. Aquí está el talit. Todo esto se vale para el pueblo judío, se vale. Pero para mí que soy goy, que soy gentil, que soy, gloria sea el Señor, lavado y comprado en la sangre del Cordero, pues nosotros ya no precisamos de estas leyes, ya nosotros venimos y nos presentamos ante el Padre, gloria sea el Señor, en el Espíritu y en verdad. Gloria sea el Señor en espíritu y en verdad. Ya nosotros venimos y presentamos ¿qué cosa? El pan. Nosotros presentamos el pan, el partimiento del pan, como dice la palabra de Dios. Lo presentamos con amor al Padre. Aquí es en Berea. Gloria sea al Señor. Sin necesidad de equipar. Esto está en la palabra de Dios. ¿Sabía usted que el partimiento del pan por las casas y se tiene que presentar un pan para Dios? Es en el nuevo pacto, precisamente. Es otro tema que les vamos a invitar más adelante. Está en la palabra del Señor. Así que en el nuevo pacto, Cristo Jesús, Yeshua, Hamashiach, bendito sea su santo nombre, me hace libre de esta cultura y de esta etnia. Ahora, ellos y nosotros somos uno en Yeshua. Son nuestros hermanos y los amamos y oramos por Israel. Todo el tiempo estamos orando por el pueblo de Israel. Los amamos porque de él y de ellos viene la salvación. Por eso aquí dice, miren, en Efesios 2:11, pero ahora, esto es tiempo presente, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos unió? La sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz. Paz en hebreo dice shalom. O sea, esta palabra dice que, aquí dice que, esto es tan hermoso que hasta ni quisiera terminar, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? De shalom, ¿sí? Shalom, ¿verdad? Esta palabra de shalom, que significa ¿qué cosa? Paz, paz con Dios, significa descanso, significa reposo. Ahora miren, nuestro descanso y nuestro reposo nos apunta ¿a quién? A Yeshua. Y ahora ya nosotros, judíos y gentiles, somos ¿qué? Uno en Yeshua. Porque Yeshua en la cruz, ¿qué hizo? Rompió esa separación que nos separaba en la cruz del Calvario. ¿Y Yeshua qué hizo? Quitó esas paredes de separación. Dice el 14, porque Él es nuestra shalom, que de ambos pueblos hizo uno, ¿ya vio? Derribando la pared intermedia de lo que nos separaba, aquellas leyes que les dije yo de Takanot, que nos separaban, tradiciones de hombres, legalismos de hombres. No hagas esto, no hagas lo otro, etc. Yeshua acabó con eso. 14, 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Había enemistades? Claro, había enemistades, como ahorita las hay todavía. La ley de los mandamientos, escuche, expresados en ordenanzas, pero no de Dios, sino de hombres, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la shalom. 15, 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo, un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ese es el evangelio de Yeshua. Este es el evangelio de Yeshua. Estas es las buenas nuevas de paz.
a vosotros, que estabais, ¿qué? Lejos, y a los que estaban, ¿qué? Cerca, a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué cosa somos? Somos uno en Yeshua. ¿Somos una qué? Familia. Familia. Esto en hebreo se dice mishpacha. Somos qué cosa? Un solo hombre, un solo cuerpo. Somos uno solo en Yeshua. Somos una iglesia. Somos, bueno, todo en Yeshua. Pero vamos a continuar antes del cierre de esta preciosa conferencia que me están viendo profetas, pastores, evangelistas, maestros, roejim, kohanim, todo el mundo. Bendito sea el Eterno, los bendigo en el amor de Yeshua. En Hechos 15, miren, vamos a ver aquí que dice en Hechos 15, porque no terminé y con esto voy a cerrar. Hechos 15, dice, entonces algunos de los que venían de Judea, judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no, fíjense, eso se llama judaizar, y está prohibido judaizar porque es atacar la cruz. Es prohibido atacar el evangelio, es prohibido atacar el sacrificio de Yeshua. Pero aquí seguían con el mismo problema de ahora. Si no os circuncidáis no podéis ser salvos. Ahora es lo mismo. Si no dejas de comer carne de puerco, no eres salvo. Si no usas tzitziyot, si no te circuncidas, si no guardas el día de Shabbat, no eres salvo. No, mi amado hermano, salgamos de ese círculo vicioso, por favor, religioso. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Escuchen, los gentiles ya habían sido injertados en el buen olivo. Ya la salvación. Estaba el buen olivo, que es el judío, y ahora el gentil viene, ¿qué cosa? A ser injertado en el árbol judío. Por eso dice en Romanos la alegoría del judío y el gentil en dos árboles. El árbol silvestre, los gentiles, y el árbol genuino, o el del olivo, los judíos. Y en Romanos 11:16 dice, no te ensoberbezcas tú, gentil, que has sido injertado entre las ramas del olivo, porque el error de Reina Valera es ponerle en lugar de, eso hay que acabar con eso. El gentil no vino a reemplazar al judío, no. Entendamos bien esto, por favor, mis hermanos, todos los que me están oyendo. El gentil no vino para que Israel fuese dejar de ser pueblo de Dios y ahora el gentil viene a sustituirlo. No confundamos la palabra que Dios tiene para Israel, para los gentiles, porque hay quien hace una ensalada y un chilaquil en todo esto. Y por eso Berea, ministerio docente, facultado por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, levantado por el Adonai, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cosas que son para Israel, se lo avientan a los gentiles. Cosas que son para los gentiles, se lo aplican ¿a quién? A los judíos. Y hacen una ensalada. Y hay que entender los pactos también que Dios tiene con la nación de Israel. Hay que entender el programa de Dios para los gentiles. Y hay que entender el plan de Dios con la salvación de Israel y que incluye al gentil, porque el gentil fue incluido en ese plan de Dios que se llama la provocación a celos. Ese es otro tema que lo estaremos dando. Téngame paciencia, quisiera darles todo en esta conferencia, pero no se puede, la hermenéutica no me lo permite. Entonces, por favor, paciencia, e estaremos subiendo esto a los canales. El plan de Dios es uno, de la salvación para Israel, y su inclusión, su injerción en el olivo, no en lugar del olivo. No, él fue injertado entre el olivo, no en lugar. Porque hay quien piensa que Israel ya no es salvo y que la iglesia vino a reemplazar a Israel y a sustituir. No, nada de esto es verdad. Hay que entender esto y si me tienen amor y paciencia, con amor, a Jabá del Padre, les vamos a dar estas conferencias, etcétera. Usted puede ver todo Hechos 15. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuche cómo le llama secta, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Ese espíritu farisaico todavía está en este tiempo. Si no te circuncidas, si no usas cobertura a las mujeres, si no enciendes 2 velas para Shabbat y si no guardas el Shabbat con todos sus ritos, no eres salvo. Ese espíritu fariseo sigue hasta el día de hoy.
Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, aquí hicieron un lado la gracia del Señor y establecieron su propia justicia. Ya Yeshua había resucitado, ya ascendido al Padre y está allá y esperamos su segunda venida. Pero esto siguiendo con la ley de Moisés y el antiguo pacto, con las leyes ceremoniales, tradicionales y con todo el asunto que Yeshua acabó con eso en la cruz. 6. Y se reunieron los apóstoles. Fue una problemática que tuvieron que llamar a Pablo, el gran apóstol Pablo, a Bernabé, a los ancianos en Jerusalén por esta problemática. No cabe duda que estamos en el siglo XXI en la misma situación. Después de mucha discusión, dice 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. 7, escuche, fue el primer concilio en Jerusalén. Y después de mucha discusión, pasó uno, pasó otro, y pasaron los fariseos, y era un debate tremendo. Pedro, usted sabe quién es Pedro, quién es Kefas, quién fue uno de los 12. Pedro, un varón que gozaba de prestigio y de renombre, era columna. Y se le dieron las llaves del reino. Pedro se levantó y les dijo, vamos a escuchar, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra, escuche, ¿la palabra de quién? Del evangelio, no la ley de Moisés, el evangelio, grábeselo, evangelio, en hebreo se dice besorá, que es las buenas nuevas, y creyesen. Esto nos recuerda a Cornelio en Hechos 10, 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Mire, ellos no tuvieron que usar talit, kippah, encender 2 velas para Shabbat, usar tzitziyot, circuncisión, nada. Al escuchar la predicación de Pedro y recibir el Evangelio, fueron bautizados con el Espíritu Santo y su señal de hablar en lenguas y quedaron sellados con el Espíritu Santo de la promesa y quedaron injertados en el buen olivo. Dese cuenta de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, por favor. Dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dice el 7, el 9, y ninguna diferencia, ahí está, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Escuche, 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Lo que les dije hace rato, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia de Yeshua HaMashiach, o sea, la gracia y la salvación en la muerte sacrificial en la cruz, seremos salvos. Mire, la gracia de Dios nos hace ser salvos. De igual modo que ellos, miren cómo la sangre de Yeshua nos elevó a ese mismo estatus, a ese mismo nivel que los judíos. Ya no estamos ahora lejos como antes, ya no somos ahora incircuncisos, ya no somos llamados perrillos, porque en el tiempo de Yeshua dijo, no es lícito echarle pan a los perrillos, no se ofenda, pero búsquenlo en el Evangelio que ahí está. Ahora ya no somos perrillos, ya no somos piedras muertas, ya no estamos lejos de los pactos de la ciudad, ahora somos uno en Yeshua. Mire, la sangre de Yeshua nos elevó a ese mismo nivel. 12. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé, ahora siguió el asunto, ahora Bernabé pasó las gradas, subió al estrado y ahora dice, y oyeron a Bernabé y después a Pablo. ¿Usted sabe quién era Pablo? ¿De qué prestigio gozaba? Si Pedro gozaba de prestigio para los judíos, para los gentiles era Pablo, apóstol y maestro a los gentiles. Y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. 13. Cuando ellos callaron, después de dar su discurso y qué hermoso testimonio, hermanos allá en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Acaya, bueno, no hombre, qué hermosa disertación dio el apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo estaba preparado para dar conferencias, era políglota y gozaba de esa elocuencia, esa sabiduría, sobre todo la unción de Dios. Él dijo, si ustedes hablan en lenguas, doy gracias a Dios que hablan lenguas más que todos vosotros. Si ustedes son profetas, doy gracias a Dios que profetizo más que todos vosotros. Aleluya. Si alguien quiere ver la biografía de Pablo, vayas a Filipenses 3. Y cuando ellos callaron, ahora vemos Jacobo, ahora habla de un varón llamado Jacobo. Usted ya sabe quién es Jacobo, ¿verdad? Aquel varón que estaba como obispo en Jerusalén, como el siervo fiel y prudente regente sobre los bienes de Adonai, como el ungido de Dios, Jacobo.
Estaba sentado en el tribunal máximo para tomar decisiones firmes para los ancianos y la iglesia. Y todos respetaban a ese líder que había puesto Yeshua. Y nada menos, Yeshua lo puso como cabeza en su ausencia, Jacobo. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escuchadme, me toca mi turno. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré. Aquí Jacobo está diciendo que el altar y el tabernáculo que estaba caído desde Amós 9:11, ahora con Yeshua se eleva. Cuando el gentil entra al programa de Dios, el tabernáculo se levanta. Mire qué bonito. Por eso dice que Yeshua es ministro del tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El que quitó esos muros de separación y acabó con esas leyes en la cruz no podía ser otro más que Yeshua. Dice Hebreos 8:2 al 4, ministro del tabernáculo que levantó Adonai y no el hombre. El tabernáculo de David fue levantado por Yeshua, el verdadero David. Porque el tabernáculo, ese es otro tema que se llama el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Le vamos a dar otra conferencia también. Sigamos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Adonai, los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde la ley de los profetas. 19. Por lo cual yo juzgo, ahí está, el Tribunal Supremo dando veredicto. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las, ¿qué cosa? Contaminaciones de ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, esto es en el día de Shabbat, donde es leído, mire, cada día de Shabbat, o día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, ese fue el acuerdo, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud o shalom. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, escuchen los desórdenes, hermano, y ese asunto sigue hasta el día de hoy. Santo. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras, ¿qué? Almas. Mandando, ¿qué? Circuncidarte y mandar guardar la ley. Escuche, por favor. Beba cachá. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Vean, testigos, y escribieron cartas. Porque ha parecido bien, ahí está el 28, grábeselo por favor, téngalo ahí en su quejilá, ahí en su iglesia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Escuche, el Espíritu Santo es el que pone a los obispos y ministros en la iglesia. No menosprecie a su líder, a su siervo, a su responsable, porque el Espíritu Santo lo ha colocado en ese lugar de autoridad. Claro, si también predica sana doctrina, vive en santidad y tiene conocimiento bíblico. Acuérdese de las 4 clases de pastores, de las cuales ya viene la conferencia para ustedes. 4 clases de pastores. Y a nosotros ha parecido bien, al Espíritu Santo, a los apóstoles y a nosotros, no imponeres ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vamos a ver cuáles son. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. No confunda usted lo sacrificado a los ídolos, comidas de sacrificado a ídolos, con comidas de carnes inmundas como el cerdo. Son 2 cosas separadas, pero también daremos conferencia. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, esos moronga, o esos taquitos de moronga, esa sangre, de ahogado, animalitos que no dejan que su sangre sea derramada, sino ahogados así los sacrifican y los comen, y de fornicación, o sea, pecados de sexualidad, de perversión de sexualidad, de inmoralidad, de las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis, pasadla bien.
Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ay, qué reposo, qué Shabbat, porque estos judaizantes, cómo le hacían la vida pesada al apóstol Pablo y atacaban el Evangelio de Jesús. Hasta el día de hoy sigue esto. Hasta aquí, mis amados hermanos, termino esta conferencia. Espero en Yeshua, espero en Adonai que les haya agradado esta conferencia. El espacio está abierto para preguntas, respuestas, porque ya les aclaré que no es cuestión de carne, sino es cuestión de corazón y de una mente renovada. ¿Qué opinas tú? ¿La ley o la gracia? Déjanos tus comentarios. De aquí, desde el Instituto Evangélico, Educativo, Docente, Profético, Berea a las Naciones. Shalom Ubrahat, paz y bendiciones, y que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, y damos gracias al Padre por esta conferencia. En el nombre de Yeshua, Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Bendito eres tú, eterno, soberano, Dios, Rey de los reyes, Rey del cielo y Rey de la tierra. Gracias por esta palabra, gracias por este evangelio, esta besorá de buenas nuevas de fe, salvación divina. Gracias por la gracia de Yeshua HaMashiach. Gracias por esta conferencia que va a llegar a España, que va a llegar a México, a los rincones de la tierra, que va a llegar, Señor, donde tiene que llegar, Señor. En Eclesiastés 10:20 tu palabra dice que las que tienen alas harán saber la palabra y llevarán, Señor, la voz. Por medio de las salas de internet y por medio de la inteligencia artificial y por medio de estas plataformas, llegue, Padre mío, tu programa a todo México, Centro y Suramérica y a las naciones. Como dice tu palabra en Hechos 13:46, te he puesto por luz a las naciones. He predicado tu palabra, mi Señor, mi Adonai. He dado el mensaje de la gracia de tu Hijo amado Yeshua. Te pido y te ruego, Señor, que este mensaje sea recibido, aceptado en todas las iglesias, en tu pueblo, Señor, y que tú, Padre Celestial, le des la sabiduría y la madurez espiritual a aquellos hermanos de alianzas mesiánicas, raíces hebreas, para que acepten la gracia de Yeshua sin obras, para que acepten el nuevo pacto, el Berit Hadasha, Señor, y que volvamos nuevamente, Señor, al nuevo pacto en Yeshua HaMashiach. Que escuchemos la voz de tu Hijo amado. Mateo 17:5. Juan 12:28, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracia y paz y misericordia del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora la bendición del nuevo pacto, 2 de Corintios 13:14, y que la paz de Dios, y la gracia de Yeshua HaMashiach y la comunión de Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad y pureza, sea con todos nosotros y con su pueblo Israel. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Amén, amén